Bueno, hoy nos encontramos en este segmento con el teniente logístico Leonel Ríos. Para conocimiento de ustedes, hoy nos encontramos sin el tapabocas, pero guardando las medidas de seguridad que nos recomienda nuestra asesora de Dirección de Salud, nuestra doctora Marta. Pero no quiere soy yo quien realmente nos diga cómo ha sido su experiencia en el Instituto Nacional Penitenciario, sino quiero que el propio teniente nos exprese cuál ha sido su experiencia, cómo lo ha sentido y qué nos recomienda. Por eso le damos la bienvenida. Leonel, buenos días. Muy buenos días, mi general. Soy el oficial logístico Leonel Ríos Soto, 22 años en la institución, muy enamorado de ella y aún lo sigo estando. Cada día me encariño más con mi trabajo y lo más importante, que es un trabajo de ejemplo para mi familia y para la ciudadanía que nos ve en ese aspecto. El instituto me ha permitido mi formación, lo digo con mucho orgullo, en los espacios que me ha brindado y la oportunidad sin dejar de prestar mis servicios. Administrador de empresas, especialista en gerencia de procesos de calidad y magíster en planeación para el desarrollo. De esos 22 años, mi motivación, como todo joven, cuando uno está sobre los 17 años, tiene ese vacío de qué va a hacer adelante, porque... Pues, esa era mi pregunta. Sí. ¿Qué lo motivó para ingresar al instituto? Ese gran vacío porque hace 22 años, bueno, soy oriundo de una familia muy humilde, que nos criaron a los estudios básicos, y me crié y... ¿De dónde es? Del municipio de Acacias. Sí, desde ahí nace esa vocación, que hace 22 años, como todo joven uno observaba en sus tiempos, digamos que el único uniformado que más visible era el personal de la guardia. ¿Por qué razón? Porque uno los veía a ellos con los internos en los colegios, que se daba la oportunidad para esa época de que aportaban a la comunidad ayudando a obras sociales como barriendo las calles, limpiando el prado, y de cierta manera era una comunicación algo estrecha con ese uniformado, porque uno por la curiosidad le preguntaba cómo era ese trabajo, cuál era esa bonita labor que se hacía con los internos, y por primera vez escucha la palabra uno que es la palabra de tratamiento, la palabra resocialización, que para uno de esa época era totalmente desconocida. Totalmente. Entonces, él comienza a hablar de resocialización, y otro valor agregado que él genera, dijo, el bienestar que tenemos nosotros los uniformados, de poder acceder a una vivienda, a darle estabilidad a una familia. Entonces eso le generó como el chip y lo fue encarrilando uno hacia allá, mi general. Qué bueno, Leonel. En esos 22 años, su especialización siempre ha sido, bueno, primero el tratamiento que se lleva con las personas privadas de la libertad, pero posteriormente, ¿cómo ha sido el avance, su progreso dentro de la institución? De esos 22 años, yo puedo resumirlo en varias líneas. Una primera línea, porque uno va de la mano, como va evolucionando el país y va evolucionando el mismo sistema penitenciario y la misma institución. De esos 22 años, mi general, ha sido muy fructífero, primero, que se brindó, yo inicié en Florencia, partiendo de ahí, en Florencia, que fue una época, digamos, entre comillas, dura. Fuerte para el país. Sí, para el país, porque fue hace 22 años, donde se estaba iniciando el narcotráfico. Era un departamento de zona roja, donde a uno lo limitaban, que no podía salir del casco urbano o específicamente Florencia, porque los otros municipios eran muy radicales con el tema de los grupos al margen de la ley. Entonces fue una época durísima y fue un establecimiento... ¿Cuánto duró en Florencia? 4 años. Fue un establecimiento que uno pasa de esa formación de la delincuencia común a empezar a tratar con esta tipología de narcotráfico y de grupos al margen de la ley. O sea, fue un chip que nos tocó a nosotros con los superiores en su momento. Mire, este es el tratamiento, esto es lo que tenemos que empezar a tratar. Nos empezaron a incorporar la normativa que acobijaba a ellos son especiales, deben tener su pabellón, este es el tratamiento, y uno se iba familiarizando más. Pero desafortunadamente para el año 2001, a raíz de todo el flujo de
de terrorismo que comenzó a vivir el país, el establecimiento no fue ajeno a eso. Digamos que eso fue uno de los puntos que a mí me marcó. Esa es la pregunta. ¿Esa vivencia lo marcó a usted? Claro que sí. ¿Y qué enseñanza le dejó? Nos dejó que prima el trabajo en equipo, y cuando se hace el trabajo en equipo se logran los resultados. A pesar que nosotros tenemos una formación en la escuela sobre el armamento, cómo aprender de manera preventiva a actuar o de manera correctiva, digamos que esa es la teoría, pero ahí pasamos a la práctica en general, porque ellos penetraron el muro, se incorporaron en los límites o ingresaron a la parte interna del establecimiento, empezaron ellos utilizando su armamento y nosotros tratando de repeler ese armamento, y no solamente teníamos dos funciones, repeler el ataque de ellos, sino mantener a los internos ahí, que no existiera una fuga. Y se logró el objetivo de eso. Desafortunadamente, digamos que me marcó, porque en esa noche yo pasé a reforzar la seguridad, y lo llamo así porque ese día estaba terminando mis estudios. Tuve la oportunidad de que en esa época iniciar mis estudios de pregrado en administración. Entonces el sargento en esa época me daba la posibilidad de ir a estudiar de noche, pero que llegaba los días a las 10:30 y recibía a medianoche. Esa era como la... O sea, cuando comenzó el ataque a la cárcel, estaba estudiando. Hacía 15 minutos había llegado. Cuando sonó el bombazo de penetración del muro, entonces rápidamente fue uno de los que primero se uniformó y llegué a prestar el apoyo. Sí, pero entonces me marcó en qué sentido, que con uno de mis compañeros que subimos en su momento, entonces cuando nos asomamos a ver y miramos el rafagazo, nos alcanzamos a esconder, pero desafortunadamente a él lo impactó en la parte media del cuerpo. Yo alcancé a ver como el chispón de sangre que le alcanzó a caer. Desafortunadamente en ese momento como que lanzaron una granada y yo alcancé a como a saltar hacia el otro extremo, mi general, y eso me salvó a mí la vida, pero desafortunadamente... Él perdió la vida. Él perdió la vida en eso. Por más que hicimos el intento, porque el ataque no nos permitió salir hasta después de 2 horas. Pudimos movilizarnos ahí y llevarlo al centro más cercano del hospital del pueblo. Una situación, un escenario muy fuerte, lo impactó. ¿Y qué le deja con respecto a cómo, ajustar esos esquemas, estos dispositivos de la seguridad? Que es el trabajo en equipo y la instrucción de que estemos todos coordinados. Y más que eso, yo siempre le digo a la gente que a veces está al mando de uno, es que esto es una segunda familia. Porque la mayoría del tiempo la pasamos nosotros aquí. Sí. Y es importante esa acotación que hace Leonel, toda vez que aquí la gente desconoce realmente cuál es realmente el trabajo de un hombre del cuerpo de custodia y vigilancia. Siempre lo he dicho, no se trata solamente de cuidar a esas personas privadas de la libertad. Aquí lo que hacen los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia prácticamente está en transformar vidas, en transformar de que esas personas que llegaron ahí, pues lógicamente están pagando su error, pero ellos están aportándole ese granito de arena para cambiar, de que esa persona vuelva a ser útil a la sociedad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo aportan ustedes para que la gente sepa en palabra de usted, Leonel? Pues de esa experiencia tuve la oportunidad de liderar por 3 años el tratamiento penitenciario en Picota. Excelente. Explíquenos un poco de ello. Digamos que tuve una bonita experiencia en unos internos que hoy en día son de mostrar, y los he visto y me enorgullece ver eso, que son los talabarteros que están en la estructura nueva. Fue un gran señor, o un señor que en su momento cometió su error, pero él en su vida, antes de ingresar a un establecimiento, trabajaba en una talabartería. ¿Y cuál fue el empuje? Él motivaba a otros internos a que aprendieran la talabartería. Y tuvimos un primer obstáculo, a pesar de que teníamos las máquinas que estaban recién llegadas, por como era estructura nueva. Para poderlos capacitar, el SENA necesitaba que al menos tuvieran
el quinto de primaria. Entonces, sí, para poder fortalecerlos. ¿Y cuál fue el logro de nosotros? Que con un colegio cercano a La Picota logramos hacer esa alianza para que presentaran ese examen y el colegio les validara el quinto de primaria. Y ese fue el gran logro de esos muchachos, de que por primera vez tuvieran un cartón de que les dijera qué conocimiento tiene hasta el momento. Y hoy en día me enorgullece ver que en los videos que muestran de Picota, de lo bonito, los muestra a ellos. Cómo han salido adelante, cómo tienen esos trabajos de talabartería que hoy muestran, las sillas para los caballos, las correas, los bolsos, y cómo le han dado fuerza a eso. Eso es importante, ese es el orgullo, y eso es lo que nos debe portar a nosotros más que la medalla. El mejor incentivo realmente es que estos hombres del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, todo el personal, tanto administrativo, del IMPEC, ese es el valor agregado. Hoy están siendo artífices de transformaciones de vida. Ese es el objetivo real, precisamente. Por eso, Leonel, es importante pensar que para esto, detrás de ese gran hombre que es usted, hay una gran familia. ¿Qué dice su familia? Mi familia se siente muy orgullosa, pero no sabría desmentir que se siente un poco celosa. Porque, digamos, a veces mi esposa, usted lo pasa más en el trabajo, sí. Entonces ella siente celos por esa parte, pero es como ese compromiso con la institución y esa responsabilidad que en cierta manera nos ha inculcado nuestros padres, el ser responsable con lo que estamos a cargo, con nuestra misión, con nuestro deber ser. Claro, sin modo de descuidar a la familia. Importante. Sí. ¿Cómo defines justicia y humanismo? Justicia es el deber ser, lo que es la actuación que debemos hacer. Que si usted se sale de la justicia, tiene algunas sanciones. Y el humanismo es ponerse en los zapatos de la otra persona. Eso es lo más importante. Uno a veces bajar el ego que tenga, porque si uno no se pone en los otros zapatos de la persona, no va a entender a esa persona y cómo actuar para llevarlo a un buen camino a lo que se quiere lograr. Excelente definición. ¿Qué consejo les darías a los compañeros, tanto los que trabajan en el Cuerpo de Custodia y Vigilancia como el personal administrativo? Que uno debe marcarse unos objetivos claros, ¿sí? Siempre debe actuar por lo que debe ser, por su institución. El amar este uniforme, porque no solamente es el simple hecho de disfrazarme con este uniforme y no quererlo. Debo querer este uniforme, debo respetar a mis superiores, ¿sí? De cierta manera, mirar cómo puedo mejorar mi institución, cómo debo aportar. Y eso lo he aprendido mi general, porque otra de las cosas que a mí en estos 22 años fue la oportunidad, de cierta manera, y que aún digamos que a través me ha dado es quedar encargado de la oficina de planeación del instituto. Eso fue una de las cosas que a mí me ha marcado en ese sentido, es tener esa oportunidad a través de mi jefe, del directivo, el doctor Juan Manuel, y de quien ha estado en su momento, el director general, estar a cargo en su reemplazo cuando él estaba en sus tiempos de vacaciones o por X o Y motivo estaba a cargo. Y es demostrar eso, que no solamente la capacidad que tenemos, el uniformado, que es esa visión que se lleve a salir adelante, a aportar a esa institución en profesionalismo y lo más importante, dos cosas que yo llamaría, esa visión. Primero, la familia y segundo, la razón de ser de nosotros, que es el interno. Ponerse en los zapatos del interno a cómo estas personas verdaderamente le generan a la política criminal y que cuando ellos recobren su libertad sean útiles a la sociedad. Importante punto, excelente, Leonel. Por último, entendemos y me imagino que será una pregunta que constantemente le hacen las personas privadas de la libertad. ¿Cuándo vamos a volver a ver a nuestras familias? ¿Qué consejo les das? Es muy importante primero ser pacientes, porque lo que uno observa alrededor del mundo y no solamente aquí en Colombia, este tema de la pandemia es muy volátil. Hoy en día se dice una cosa, mañana se dice otra cosa, pero lo importante es no perder esa familiaridad o ese contacto, porque no solamente con la familia es el contacto físico, están otros medios que también le estamos ofertando o demandando en los establecimientos, como las audiencias virtuales, su llamada telefónica,
y que más que no sea del interno hacia la familia en general, sino de los familiares hacia el interno, le den ese apoyo de que aquí estamos con ustedes, si bien no nos podemos ver de manera física, pero les envíe un buen mensaje. No se preocupe que aquí los estamos esperando. Excelente, excelente mensaje. Por último, en su posición, al momento, desde la dirección central, ¿qué recomendación le da a sus compañeros o qué aporte le daríamos para magnificar y seguir impulsando el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia? Yo lo llamo desde 3 aspectos. Uno, las noticias positivas. El ser nosotros gestores y, digamos así, ser publicistas de lo que nosotros hacemos. Porque muchas veces nosotros vemos el Twitter, la red social, el Facebook que tiene el instituto o la página web que tiene el instituto, vemos las buenas noticias, pero no tenemos ese interés por conocerlas y darlas a conocer. El hablar bien de nuestro instituto en todo momento, hablarle bien a nuestros hijos de lo que es importante de esta institución, de nuestros amigos, lo importante, que cuando estemos en otros círculos, mire, el INPE es esto, a pesar de que se escuchen de pronto como en toda entidad, habrá noticias negativas, pero debemos contrarrestarlas, siempre hablando bien de nuestro instituto en todo momento y sacando el pecho por ese uniforme que hoy en día portamos, mi general. Leonel, muchas gracias. A todos ustedes muchas gracias, pero antes de despedirnos, hoy queremos hacer la entrega a Leonel de nuestro, llamamos pocillo tintero, donde realmente hablamos de lo que queremos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia. Debemos buscar justicia y humanismo. A las personas que han cometido errores no deben ser condenadas de manera doble o 3 veces, sino simplemente entramos y tal como lo expresé, el instituto no solo está dedicado a custodiar a las personas privadas de la libertad, está dedicado a que esas personas no vuelvan a caer en el segundo error y por el contrario sean útiles a la comunidad con humanismo, con entrega y dedicación. Leonel, muchas gracias. A usted, mi general, Muy por amable. ese espacio.